El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. La séptima copa del Apocalipsis. Estamos en la serie sobre qué dice la Biblia sobre los eventos finales. Y hoy nos corresponde hablar acerca de la séptima copa del Apocalipsis. Vamos a estar en el espacio que hemos tomado, en el contenido que hemos tomado como base para esta meditación. Apocalipsis capítulo 16, versos 17 hasta el 21. Dice así la palabra de Dios. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos ilumine. Recuerde que estamos hablando de un pasaje que narra eventos que todavía no han sucedido. Esta es profecía que aún no se ha cumplido, pero se cumplirá tal como está aquí descrito. Padre, gracias te damos por tu palabra. Enséñanos por medio de tu Espíritu Santo, ilumínanos y ayúdanos a entender estos eventos futuros y a tener el temor de tu nombre y de lo que tú puedes hacer por aquellos que creen en Jesús y por aquellos que no creen. En tu misericordia, Señor, guíanos. Te lo estamos rogando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En el tema que hemos venido desarrollando, el tema ¿qué dice la Biblia sobre los eventos finales?, estamos llegando efectivamente a los eventos finales que se van a cumplir durante el tiempo que Jesús llamó la gran tribulación. Ahora estamos en la séptima copa. Ya hemos visto los sellos, hemos visto las trompetas y ahora estamos viendo las copas y exactamente la última, que es la séptima copa. Así que pongamos mucha atención a lo que el Señor nos va a decir por medio de su palabra, porque estamos viviendo tiempos finales y son tiempos antes de que comience a desarrollarse esta profecía que está narrada en labios de Jesús y al tiempo que Jesús mismo llama gran tribulación. Debemos estar muy atentos. La turbulencia política que hay en el mundo no es casualidad. Estamos acercándonos al fin de los tiempos, final de este mundo donde estamos, porque viene una nueva era, viene un nuevo tiempo, viene un cielo nuevo y una tierra nueva. Y aquellos que participen de este gran evento, que es el cielo nuevo y la tierra nueva, son aquellos que han creído en Jesús de Nazaret como su Señor, le han recibido y viven como Él dice en su palabra. Así que teniendo todo esto en cuenta, vamos a mirar cómo este ángel, el séptimo ángel, derrama la copa sobre el aire. En primer lugar, hay una declaración de cumplimiento cuando esta copa se derrama en el aire, que es un detalle importante. Hecho está. Dios, desde su trono santo, Él
hace una proclamación, hace una declaración, hecho está. Una forma de decir cumplido, de inicio a fin. Ya no hay más tiempo. Ahora todo va a ser diferente, completamente diferente, todo va a cambiar. El ángel aquí, hemos visto en pasajes anteriores que los ángeles derraman la copa sobre algún elemento especial. Por ejemplo, el mar, los ríos, el trono de la bestia, etc. Pero en este caso es en el aire, uno de los elementos que hacen parte de la creación de Dios. En la Biblia se nos enseña que en el aire, hablando del espacio, todo lo que conforma el espacio que rodea la tierra, hay entidades espirituales de maldad. Esas regiones que el apóstol Pablo llama regiones celestes, refiriéndose exactamente a ese espacio donde Satanás ha construido su templo o su trono, y desde allí él ordena todo lo que sucede en la tierra, ya que él está ahora mismo en un control permitido por Dios, y permitido por Dios precisamente por causa de la desobediencia del hombre, por causa del pecado del hombre. Entonces dice el apóstol Pablo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra, menciona varios escalones aquí, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este tiempo, y dice, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esas regiones celestes son las que están en los aires. Allí también dice la Biblia, precisamente el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, que desde allí gobierna este ser maligno. Él está allí. Por eso era que era imposible antes para todos los que partían de este mundo con la fe en el Mesías, era para ellos imposible ascender al cielo. Tenemos entonces aquí al Señor que abre el camino para que nosotros podamos pasar ahora. Y dice aquí, en este pasaje que me gusta, en Efesios 2:2, dice que conforme al príncipe de la potestad del aire, para que usted sepa qué es lo que rodea a la tierra. Hay muchos elementos físicos y según es llamado como basura espacial. Todo esto por lo que el hombre ha hecho alrededor de la tierra y que son elementos que están allí orbitando alrededor del planeta porque o se quedan allí como flotando y no descienden y se quedan allí. Pero también dice la Biblia que en ese lugar, allí está Satanás reinando con toda su horda de demonios. Así que el ángel va a derramar esta última copa en el aire. Será derrocado Satanás totalmente de ese espacio que ha usurpado para que haya imposibilidad de que los hijos de Dios al partir de este mundo llegaran al cielo. Por eso los ángeles de Dios vienen a buscar las almas de todos aquellos que parten a la presencia de Dios. Los ángeles de Dios no vienen a buscar las almas de los que mueren sin Cristo. No, ellos vienen a buscar las almas de los que mueren en Cristo. Y ellos los llevan a ese lugar paradisíaco que Jesús le prometió al ladrón arrepentido, el que tenía a su lado cuando él estaba en la cruz. Y damos gracias al Señor porque ahora es así. Ahora miremos la declaración que hace la voz, que es Dios hablando. Una declaración de cumplimiento, acabado, esto está terminado, hemos cumplido o he cumplido. La palabra que se usa aquí para esta gran expresión que está aquí, hecho está, es la palabra hegonem. Hegonem significa, en griego es una palabra griega, terminado, cumplido, acabado. Quiere decir esto que hay un principio. Quiere decir esto que hay un plan. Este plan está expuesto en la palabra de Dios a través de diferentes pasajes. Por ejemplo,
Tenemos al profeta Daniel hablando de una profecía importante, la profecía de las 70 semanas. En esta profecía hay varias frases importantes que quiero resaltar. Si miramos en el capítulo 9, verso 24, dice el ángel a Daniel en respuesta a su oración: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y mire cómo dice aquí el mensaje: para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Son varias acciones. Esto es lo que yo llamo el bosquejo profético de Dios para su iglesia. En este bosquejo está el plan que Dios va a desarrollar después de la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. Y fíjese que dice aquí terminar, poner fin, expiar. Y después viene traer justicia, sellar, ungir. Este es el plan de Dios, aquí expuesto prácticamente en un solo versículo. Por eso es tan importante el estudio de las 70 semanas. Una profecía dada a Daniel, el profeta. También nos dice Jesús, recordemos que entre las palabras que Jesús dijo estando en la cruz, Él dijo: consumado es. Una expresión griega que se pronuncia tetelestai, dando a entender que se había consumado, se había cumplido y se había llevado a cabo el plan a la perfección. Es como una forma de despedida de Jesús en la cruz, es como una forma también de calificación. Esto está bien hecho, hemos terminado, he cumplido. Aquí tenemos en el Evangelio de Juan a Jesús diciendo, como él sabía que ya todo se había consumado, una de las cosas que faltaba para que se diera esa consumación completa, perfecta, era tener sed o pedir agua. A lo que Jesús pide agua, le dan vinagre en vez de agua y él rehúsa tomarlo. Después de eso, dice el texto bíblico, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, sabemos que no lo tomó, o sea, no lo ingirió, sino que se dio cuenta que era una especie de droga para calmar el dolor. Él, para no dañar el sacrificio del cual él era la víctima, él rechaza tomarse esa droga. Dice, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu. En otras palabras, hay varios pasos, varios puntos principales en este bosquejo profético que Dios tiene. En este bosquejo profético hay un inicio, hay un progreso y hay un final. Esa es la forma de ver cómo Dios ha establecido un plan perfecto para que todos aquellos que crean en Jesús sean salvos y los que no sean condenados. Por ejemplo, tenemos además de todo lo que dijo Jesús, hablando de la consumación de todo y de manera bien hecha, Hebreos 12:2. Hebreos 12:2 nos dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Esta expresión, aunque es distinta en griego, da a entender que Jesús es el que le da cumplimiento a la profecía para la fe de todos aquellos que hemos creído en Él. Él es el consumador de la fe, autor, protagonista y consumador de la fe, el que llevó a su cumplimiento el plan establecido por Dios. Dios sí tiene entonces un plan, y es un plan perfecto. Es un plan que está hecho para la salvación de la humanidad que cree en Jesús y para la condenación de aquellos que rehúsan creer en Él. En este plan, miremos algunos detalles importantes. Inicia con el llamamiento de Abraham. Fíjese que Dios habla con Adán, después de Adán viene Noé, después de Noé, que es el que gesta el arca para que solamente él y su familia sean salvos. Después de todo eso, se levanta una nueva generación postdiluviana. ¿Y qué hace Dios?
Dios llama a Abraham. Dios no levanta al pueblo de Noé. Llama a Noé para construir el arca, pero a Abraham sí lo llama para bendecir a todas las familias de la tierra. Entonces, podríamos decir que aquí comienza el plan perfecto de rescate que Dios elaboró para todos aquellos que quieren, que aceptan a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces, tenemos a Abraham iniciando aquí. ¿Y cómo termina? El plan termina con el juicio final. Juicio final en el que en el cielo todos se presentarán y habrá condena y habrá salvación. En este plan Dios no improvisa, Dios no pierde tiempo, Dios no pierde el control de los eventos. Hay gente que tal vez piense, lo han dicho, y hay gente con mucha influencia que se burlan de Dios y se burlan de lo que dice la Biblia, porque ellos piensan que como ven el mal, no están viendo más allá de lo que hay frente a sus ojos. Ellos piensan que a Dios como que se le olvidó que hizo una humanidad, se le pasó, o tal vez el hombre fue tan pesado que Dios no pudo con el hombre. No, no es así. Todo está perfectamente planeado. Todo está y se está llevando a cabo como Dios dice. Aún hemos aprendido que el mismo anticristo va a actuar conforme Dios se lo permita. No hay nada que esté por fuera del plan que Dios estableció para la humanidad. Todo está perfectamente organizado para que se lleve a cabo. Un ejemplo que quiero mostrarle aquí a manera de paréntesis. Cuando Jesús dice consumado es, este detalle es importante. Qué grande es nuestro Dios. Dice, consumado es. Y el autor agrega, en este caso el apóstol Juan, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Mire qué perfección, qué acto tan bien medido. Es Jesús, es Dios encarnado, pero en ese momento estaba cargando los pecados de toda la humanidad, los pecados de todos aquellos que hoy, en ese momento, antes creeríamos en Él, le recibiríamos como nuestro Señor y Salvador. Entonces dice, habiendo inclinado la cabeza. No es que se le cayó la cabeza, no es que se desmayó por el dolor, no se privó, no. Jesús tenía todo perfectamente planeado. No hubo nada aquí improvisado. Él entrega su espíritu exactamente en la hora perfecta, en la hora del sacrificio del Cordero en el templo. En ese momento se rasgó el velo del templo de arriba abajo. Todos tenían que entender. Algo pasó para que esto sucediera. Un velo que era extremadamente grueso, pesado, se rompió solo de arriba abajo. Imagínense esa escena para esa cantidad de sacerdotes que estaban allí oficiando mientras se daba la crucifixión en el Monte Calvario. Volvemos al punto inicial. El plan de Dios se cumple punto por punto, coma por coma. No hay nada que se escape, no hay nada que esté por fuera de la voluntad de Dios. Dios sí tiene ese plan perfecto. Algunos no quieren verlo así, pero es una realidad. Miremos algunos pasajes que nos hablan acerca de este plan perfecto. El apóstol Pedro nos habla acerca de este plan perfecto, cuando dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Dice el apóstol, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado el cordero desde antes de la fundación del mundo. Fíjese que aquí no hay improvisación. Yo veo perfección. Milimétricamente todo está ordenado.
es algo que debemos tener presente. También nos dice el apóstol Pablo a través de la carta a los Efesios. Aquí hay un pasaje muy interesante en el que él dice, voy a leer el verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esto habla de predestinación. Mire lo que dice el verso 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Esto habla de plan. Esto habla de organización. Hay un sistema celestial perfecto que se está llevando a cabo y que nadie puede alterarlo. Nadie puede cambiar. Nadie puede hacer algo que dañe los planes de Dios. Este plan se está llevando a cabo a la perfección. Y usted y yo debemos saber por dónde va desarrollándose el plan. Cómo va la situación. Qué se ha dado y qué falta. Por eso estamos estudiando el tema. Por lo importante que es que sepamos que el plan que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo se está llevando a cabo a la perfección. Aprendamos, lo que Dios inicia, lo termina. Dios no es ambivalente, de doble ánimo, como muchas personas que comienzan algo, comienzan una carrera, comienzan una vida marital y no terminan. Algunos no logran ni siquiera llegar a la mitad del trabajo que se propusieron. Estas personas, dice la Biblia, de doble ánimo son inconstantes en todo lo que hacen. Mire cómo Dios, incluso hay gente que ha pensado, Dios se olvidó de su pueblo. ¿Por qué? Pasaron por lo menos 400 años entre Malaquías y los evangelios. 400 años. Muchos pudieron haber pensado, Dios se olvidó de su pueblo, pero no, todo era parte del plan. Dios lleva a cabo de principio a fin el plan. Jesús se comprometió en entregar su vida por nosotros y lo hizo de principio a fin. En este punto hablamos de que Dios llamó a Abraham. Fíjese usted, y se lleva a cabo toda una sucesión de generaciones para formar un pueblo del cual nacería el Mesías. Nace el Mesías, y el Mesías, que es Jesús de Nazaret, lleva a cabo el sacrificio perfecto, sin mancha. Un sacrificio para rescate de nuestras almas, para salvación de todo aquel que cree. Muy bien, ahora el Señor está ya sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros porque Él es mediador. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y mientras Él está allá, se está llevando a cabo la redención o el resultado de la redención que Jesús hizo en la cruz. ¿Por qué? Porque los efectos salvíficos de la muerte de Jesús en la cruz apenas los estamos viendo. Son efectos eternos. ¿Cómo comienza? Con la salvación del alma de aquellos que creen. Después viene la resurrección. Después viene el restablecimiento de todas las cosas. El cielo nuevo, la tierra nueva, es producto de esa redención ganada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Todo, absolutamente todo es tocado por la muerte de Jesús en la cruz. Todo, el mundo espiritual y el mundo físico, todo es tocado por el derramamiento de esa sangre preciosa. A veces Dios promete cosas y dicen algunas personas, pero Dios prometió y no cumplió. Lo que pasa es que Dios tiene promesas que le hace a una persona que se van a cumplir dependiendo de la obediencia de esa persona. Pero hay promesas que Dios hace que no tienen que ver con la obediencia de X o Y persona
a ese plan. La muerte del Señor Jesucristo y resurrección se llevó a cabo. ¿A quiénes usó Dios? A quienes estaban dispuestos para ser usados. Y incluso a aquellos que no estaban dispuestos a ser usados, como Judas. Judas entregó al Señor. Judas no tenía que morir, no tenía que perderse. La Biblia dice que él se perdió. Hijo de perdición, no se salvó. Él se perdió porque después de haber entregado a Jesús por una cantidad de dinero ínfima, él decidió no arrepentirse. Entonces, fue un instrumento para llevar a cabo el plan de Dios, pero fue decisión de Judas haberse perdido. ¿Por qué Judas entregó al Señor? Por avaro, por no creer en Jesús. Y este es un tema del que tenemos que seguir hablando con más tiempo en otra ocasión. Pero Dios cumple todo lo que promete. Si Dios te prometió algo, seguramente también te puso una condición. Si Dios promete, pone una condición. Si Dios te ha dicho que va a hacer algo contigo, entonces hay algo, una parte que es tuya, que tú debes cumplirla. Entonces hay promesas de Dios que están condicionadas y hay promesas de Dios que no están condicionadas. Debemos tener presente esto porque Dios es un Dios de orden, un Dios perfecto. Ahora miremos un segundo evento que va a suceder después de que el séptimo ángel derrame su copa en el aire. Dice que habrá un terremoto. Un terremoto poderoso. La palabra que se usa aquí en el idioma griego, que es el idioma en que se escribió originalmente el texto que estamos mirando, es un megasismo. Sismo megas. Dando a entender de que es un terremoto, un temblor tan poderoso, dice aquí el texto bíblico. Podemos mirar algunos detalles de este gran terremoto. Dice que la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Ahorita hablaremos de esa gran ciudad. Y las ciudades de las naciones cayeron. Miremos este detalle. Esto no es algo pequeño. Aquí hay 2 tipos de ciudades. Ambas van a ser estremecidas fuertemente por este gran terremoto. Dice, la gran ciudad y las ciudades de las naciones cayeron. ¿Por qué? Porque habrá un terremoto, dice el verso 18. Habrá un terremoto cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. En el libro del Apocalipsis se menciona el suceder de varios terremotos. Este es el último, pero es el peor. Dice el texto bíblico que desde que los hombres están en la faz de la tierra, no ha habido un terremoto más poderoso que este. Tenemos que entonces pensar, ya que estamos escuchando de terremotos en diferentes lugares, en Venezuela, en México, aquí en Asia también hubo un terremoto. Y hay otros terremotos, tal vez no son a escala tan trágica, tan grave, pero sí hay terremotos. Y de acuerdo a las noticias, todos los días hay terremotos. El Servicio Geológico siempre está informando de terremotos, pero que no logramos percibir. Los animales sí logran percibirlos porque ellos están dotados de cierto sistema de protección, instinto de supervivencia, pero normalmente no los detectamos. Estos que sí han hecho daño son superiores a la escala 7 y hacen mucho daño. Pero este terremoto que se está mencionando aquí, dice la Biblia que es tan poderoso que todas las naciones, las ciudades caerán. Estas son palabras mayores. El terremoto más poderoso registrado en la historia de la humanidad, por lo menos que se haya podido medir con instrumentos humanos, que se haya podido establecer en la famosa escala de Richter, es el terremoto que ocurrió en Valdivia. Esto fue en Chile, en el 22 de mayo de 1960.
hace ya algunos años. Se estima que la escala de este terremoto fue de 9.5, imagínense, 9.5. Si nosotros vemos lo que sucedió en Japón, en México, en otros países donde el terremoto no pasa de 7.8, 7.9, según las noticias, y de acuerdo a la escala de Richter, entonces, ¿cómo será el terremoto que viene a la Tierra, que todas las naciones van a caer? Esto es algo que tiene que ponernos a pensar. Tenemos que meditar en la palabra de Dios y saber que es algo que va a suceder. Está anunciado porque va a suceder. Algunos dicen que después de este terremoto en Valdivia, Chile, no es posible que haya un terremoto en escala 10, según Richter. Dicen que no, porque la Tierra no está preparada para acumular energía de tal manera que haya un terremoto escala 10. Eso dicen los científicos. Y estuve mirando en algunas páginas científicas que dicen que después de un terremoto en escala 9.5 ya no hay más terremotos así de poderosos. Pero la Biblia dice que sí. Y debemos creer lo que dice la Biblia porque es la palabra de Dios. Ahora, en este terremoto que ocurrió en Valdivia, Chile, usted puede investigar un poquito más y ver las terribles imágenes de lo que quedó. Hubo un enorme tsunami. Fue peor lo que hizo el tsunami que el mismo terremoto. Pero dice aquí la Biblia que este terremoto es a nivel global. Entonces, claro, por eso no va a quedar en pie ninguna ciudad. Aquí hay dos ciudades. Esta ciudad es la ciudad de Jerusalén. Cada vez que la Biblia habla de la gran ciudad, sobre todo aquí en el libro del Apocalipsis, la gran ciudad, se está refiriendo a la ciudad de Jerusalén. Delante de Dios no hay otra ciudad que sea más importante que Jerusalén. Por eso usted puede imaginar que el conflicto que se vive hoy en Jerusalén, en el que muchas naciones quieren tener su sede allí para diferentes eventos, incluso las embajadas las quieren tener también allí porque la consideran la capital oficial de Israel. Eso no es coincidencia, eso tiene historia y tiene profecía. Pero actualmente quien rige, quien pone las reglas de manejo en la Jerusalén terrenal es la ONU. Entonces hay ciertas discrepancias y serios roces con todo lo que sucede con Jerusalén. Pero todo eso está profetizado. Usted puede mirar a través del libro del profeta Joel, a través de la profecía de Zacarías, a través de las mismas palabras de Jerusalén, de Jesús acerca de Jerusalén. Mire lo que dijo Jesús acerca de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Estas son palabras de Jesús. Y es triste ver un video en el que había unas personas predicando el Evangelio de Jesucristo en Jerusalén. Eso fue este año. Y pasaron varias personas de apariencia netamente judía y los escupían. Es triste. Todavía Jerusalén ataca a los profetas y a los que les son enviados, porque Dios sigue enviando profetas. Dios sigue llevando personas que quieren llevar el Evangelio de Jesucristo a la misma capital del mundo, Jerusalén. La capital del mundo no es otra ciudad, es Jerusalén. La ciudad de Dios es Jerusalén. Esa es la gran ciudad. Además de Jerusalén, hay otro tipo de ciudad. Ese otro tipo de ciudad está mencionado como las ciudades de las naciones. Aquí podemos ver todas las demás naciones, todas. Rusia, hablemos de las capitales, por ejemplo, Rusia, Bogotá, San Salvador, Washington, Londres,
y siguen las listas de las grandes ciudades. Todas van a caer. No habrá ciudad, por moderna y poderosa que sea, que se mantenga en pie después de este último y gran terremoto, que se va a desatar aquí después que el séptimo ángel derrame la copa sobre el aire, en el aire. Esto es algo que es de especial importancia. Un terremoto ocurrido como el de Valdivia, en Chile, acarrea todas las construcciones se caen, incluso las antisísmicas se caen. Después viene un maremoto o un tsunami y arrasa con lo que ya está destruido por causa del terremoto. Pensemos que esto es a nivel global. No va a quedar en pie ninguna ciudad. Podríamos incluso aquí con cierto temor imaginar la mortandad que habrá. Dice incluso que los montes no fueron hallados. Esto me está dando a entender de que el nivel del agua será alto. Los montes quedarán bajo el agua. ¿Cuántas ciudades hay en montañas, en altiplanicies? Quedarán bajo el agua. Esto es algo que tiene que estremecer nuestro corazón. Esta es una advertencia muy seria del Espíritu Santo para toda la iglesia y para el mundo entero. No hay aquí verdades a medias. No hay verdades objetivas o subjetivas. La única verdad absoluta está en la palabra de Dios. La única verdad absoluta, total, está en la palabra de Dios. Porque el único camino, verdad y vida se llama Jesucristo. No hay otro camino al cielo. Y estoy segura que todos queremos ir al cielo, pero el único camino es Jesucristo. Tenemos que estar alerta con respecto a lo que dice aquí la palabra de Dios. Tenemos que observar. No estaremos en ese tiempo aquí. Bien sea porque nos fuimos en el arrebatamiento o porque partimos antes del arrebatamiento. Es posible que no estemos. Pero miremos como una advertencia. ¿Por qué está escrito si la iglesia no va a estar presente? Para que la iglesia lo predique, para que la iglesia lo enseñe, para que todos sepan qué es lo que viene para este mundo. Hay una película que le gustó mucho a muchas personas en la iglesia, todos estuvieron atentos. El nombre de la película es 2012. En esa película salen unas escenas bastante espectaculares con respecto a la destrucción propia del planeta. Como, pues de una forma protagónica y asombrosa, los que participan de esta película logran salir en un avión y entonces el hombre supuestamente había construido unas especies de arcas donde iban a salvar a la humanidad. Y en esas arcas iban animales, iban personas, pero son arcas muy modernas con todas las comodidades que pueden existir para sobrevivir a lo que venía. Enormes tsunamis, terremotos poderosos, pero estas arcas flotarían en el agua, sobrevivirían y llegarían después de que todo haya terminado a un lugar fijo, un lugar seco, donde pudieran nuevamente comenzar con la vida. Esta es una película que a pesar de todo su entorno y toda su coreografía, no menciona a Dios. No lo menciona. Menciono esa película. Hay muchas más. Armagedón, Impacto Profundo. Son películas muy taquilleras que se caracterizaron porque tienen efectos especiales asombrosos. Describen destrucción mundial. Pero ninguna de estas películas menciona a Dios. Tenemos Presagio, El día después de mañana y otras películas más. Hay cientos y cientos de películas
Yo diría miles porque hay muchas que todavía no hemos visto, pero aquí me llama la atención siempre ver una película que habla acerca del fin del mundo. Entonces miro a ver y hay diferentes formas de acabar con el mundo: tsunamis, terremotos, el sol, un meteorito, incluso extraterrestres, invasión extraterrestre. Pero nunca meten a Dios. Siempre el hombre se las ingenia para, sin Dios, idearse una forma de salvación para algunos sobrevivientes. Y entonces el hombre puede seguir existiendo, pero no meten a Dios en la película. No hay una oración, no hay un reconocimiento de que es un juicio de Dios por causa del pecado del hombre. No lo hay. Siempre es el hombre, hay un héroe, un grupo que se esmeran y vamos a salvar y vamos a hacer. Pero en realidad son mensajes que los mismos hombres están recibiendo de que este mundo está llegando a su final. Y debemos estar atentos, porque esto es verdad, esto es real. Nuestra vida en Cristo no puede ser una vida endeble, ficticia, artificial. Tiene que ser una vida de fe en Jesucristo. Una vida en la que estemos dispuestos a reconocer al Señor en cualquier momento. En que estemos dispuestos a alabar y exaltar su nombre en cualquier situación. No buscar al Señor por el milagro. Quienes buscan a Dios por un milagro no han entendido el mensaje de salvación. Necesitamos estar agarrados del Señor. Necesitamos entender lo que viene para este mundo y enseñárselo a los que no lo saben. Mucha gente no cree o no sabe lo que la Biblia dice de lo que va a acontecer en este mundo, y de manera muy pronta. Algunos piensan que esto está muy lejos. Cuando el apóstol Pablo escribió aproximadamente por allá, por el año 55, entre 55 y 60 después de Cristo, para el apóstol Pablo eso iba a suceder ya de manera inminente. Pero estamos en el año 2000, 2005, 2026. Y todavía no ha sucedido todo, pero las señales sí se han cumplido. Quiere decir que estamos cerca. Y nuestro llamado es: iglesia, conságrate. Entrégate a Dios. Amigo, reconoce a Jesús como tu Señor y Salvador y huye. Porque lo que viene, lo que está profetizado en el libro del Apocalipsis, se va a cumplir. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos lo que dice tu palabra. Ayúdanos a entenderlo y a vivirlo. Ayúdanos a enseñárselo a aquellos que no conocen. A aquellos que dudan, Señor, ayúdanos a explicarles para que su fe se fundamente cada día más en Jesucristo. Si alguno tal vez tiene duda, dígale al Señor: Señor, hable con Jesús y dígale: escribe mi nombre en tu libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Dígale así porque Él escucha. Ayúdame a permanecer fiel a ti, pase lo que pase. Creo en lo que dice tu palabra y por eso entrego mi vida a ti. Jesús de Nazaret, recíbeme. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, digamos todos, amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.